Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Pedimos en esta Santa Misa por la salud e intenciones de Azucena Carranza, Lucia Ayala, Francisco Rubí, Francisco Gallardo, Jaime, Juan y Carolina Prieto, Rosa Carranza, Carla Roqueta, por su salud. También pedimos por el eterno descanso de Francisco Fuentes y Emiliano Pérez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas, para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con amor jubiloso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino una criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma, también sobre el Israel de Dios. En adelante que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Aleluya. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, celebrando hoy el día de San Francisco de Asís, vamos a considerar un aspecto particularmente significativo de la vida de San Francisco, que es el deseo del martirio y de la enfermedad. San Francisco, la idea del martirio le obsesionaba su espíritu desde su conversión. Soñaba con ser un caballero que está siempre dispuesto a dar la vida por una causa justa, por la Iglesia, por el Papa, por las viudas, en defensa de las viudas, de los huérfanos, de los pobres. Y por tanto, el nuevo caballero estaba dispuesto a dar su vida y a derramar su sangre por la causa del gran rey. Tanto antes como después de su conversión, Francisco
se adhirió al espíritu de la cruzada, a hacer algo grande por Dios. Es lo que él tenía, hay que dar la vida, hay que entregarse, hay que luchar por defender a Dios, hay que hacer algo. Por eso el joven convertido deseó pronto ir entre los sarracenos, los musulmanes, no con la espada en la mano, sino con el arma de Cristo, con la cruz. En otoño de 1211 o 1212 se embarca hacia el oriente, donde Juan de Brienne acaba de subir al trono de Jerusalén, pero la tempestad lanza su barco contra las costas de Dalmacia y se ve forzado a regresar a Italia. Un poco más tarde, animado por el mismo deseo del martirio, probablemente en 1213 o 1214, parte hacia Marruecos, pero la enfermedad lo detiene en España. Solos en junio de 1219 conseguirá llegar a Oriente, donde sin embargo no encontró la muerte gloriosa que él esperaba, el mártir de Jesucristo, muerto por la fe. Estos hechos, así como un pasaje de la primera regla, indican que San Francisco de Asís, consideraba el martirio como algo que caía por su propio peso. Ser cristiano es ser mártir, es desear el martirio, es amar hasta dar la vida. Él hablaba de la conducta que hay que observar en las persecuciones y ante el martirio. Eso en su primera regla ya está diciendo cuando seamos perseguidos, cuando llegue ese momento, cómo hay que actuar. Está poniendo las reglas para cuando uno sea mártir. Es el gran deseo y que a él le parece la cosa tan lógica llegar, dar la vida, ser mártir. Por eso, al enterarse de la matanza de los 5 hermanos de San Francisco, hermanos menores, en Marruecos, que fue la causa de la conversión de San Antonio, la conversión, diríamos, de ser agustino a pasar a ser franciscano. Esa segunda conversión dentro de la vocación. Al enterarse de la muerte de los hermanos en Marruecos, manifiesta una gran alegría. La misma Santa Clara, según las declaraciones hechas en su proceso de canonización, abrigaba en su corazón el deseo semejante, ese de irse también hacia Marruecos para imitar a los hermanos menores que habían dado la vida, morir mártir. Para Clara, igual que para San Francisco, el camino que conduce al Padre pasa por la cruz de Cristo. Jesús nos enseñó el camino que hay que seguir. El hombre no tiene otra cosa que hacer sino seguir las huellas de Cristo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esta idea de San Francisco, esto es realmente comprender el Evangelio a fondo. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero? ¿De qué te sirve viajar por el mundo entero? ¿De qué te sirve conocer las últimas noticias? ¿De qué te sirve tener, poseer, gustar, conocer, tener un renombre, gobernar el mundo entero, ser el gobernador, si quieres, de todas las naciones? Es que si pierdes tu alma. El hombre no tiene otra cosa que hacer. Si nosotros estas palabras nos entrasen en la mente, si se nos grabase en el corazón, no tiene otra cosa que hacer sino seguir las huellas de Cristo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es lo único. Lo demás, cuanto menos sigas las huellas, más despistado estás y más inútil es ese caminar. Y el Espíritu tiene con frecuencia designios diferentes a los de los hombres. Francisco tenía que conocer otra forma de martirio, la enfermedad. Muchas veces nosotros deseamos el martirio, pero cuando tengo un dolor de cabeza corro
a una pastillita para que me quite el dolor. Cuando tengo una espinita, busco cómo sacármela para quitarme el dolor. Cuando tengo una enfermedad, enseguida al médico para que detecte antes de que la enfermedad avance. Que no estoy diciendo que sea malo ir al médico, que no tengamos que poner remedios, etc. No. Pero una cosa es el espíritu del martirio, desear el martirio por Cristo, y otra cosa es huir del dolor como del peor de los enemigos. Así vamos por mal camino. Eso como en Lumen Dei, aquí en nuestra asociación al principio, esto fue ya al principio, allí cuando yo todavía tenía pelo, pues en aquellos principios entró uno al seminario, cuando yo todavía no tenía sotana, pues, y entonces lo mandaron a hacer un viaje de Madrid, no sé a dónde, si fue a Barcelona o a no sé dónde, y después regresar. Y justo era en invierno, y el coche tenía eso que tenían antes los coches antiguos, que tenían unas ventanillas que le abrían con la mano y se cerraban con la mano y demás, pues tenía una que estaba abierta o medio abierta, y le entraba un chorro de aire de la calle, le entraba directo a los pies. Quería ir allá al Cusco a ser misionero, a hacer algo por los pobres. Hizo el viaje, cuando regresó del viaje dijo, me voy a mi casa. Yo, ¿pero cómo? No soportas ni un coche averiado ahí que te entra un poco de aire frío y quieres ir al Cusco, que allí que hace grandes heladas y ves cómo están los pobres. Si no eres capaz de soportar esto, vas a soportar otras cosas. Queremos el martirio, pero un martirio glorioso, ¿verdad? Si al principio de su vida religiosa San Francisco descubrió a Cristo en los leprosos y en los pobres, más tarde lo descubrió en los enfermos, sobre todo, al parecer, después de su regreso de Oriente. También aquí la experiencia es maestra de la vida. La leyenda de Perusa nos dice que San Francisco fue siempre de salud delicada, pero que reaccionaba contra sus males y así podía continuar sus actividades. A su regreso de Oriente, San Francisco experimenta una situación nueva. Su organismo está muy deteriorado, sufre más del estómago, del hígado y del bazo. Y había contraído por añadidura una grave enfermedad a los ojos. Desde entonces, siempre dominado por la enfermedad, como el mártir está dominado por sus verdugos. Un día en que San Francisco se sentía particularmente abrumado por la enfermedad, un compañero le preguntó si no había preferido el martirio a esa larga enfermedad. Y San Francisco le respondió, sufrir tan solo 3 días esta enfermedad me resulta mucho más duro que cualquier martirio. Pero había dicho inmediatamente antes estas frases, Hijo mío, para mí lo más querido, lo más dulce, lo más grato ha sido siempre, y ahora lo es, que se haga en mí y de mí lo que sea más del agrado de Dios. Solo deseo estar en todo de acuerdo con su voluntad y obedecerle a ella. Ese es el ideal, esa es la idea dominante. Cuando le dice a ese hermano, hijo mío, para mí lo más querido, lo más dulce, lo más grato ha sido siempre y lo es ahora, que se haga en mí lo que sea más de su agrado. Si nosotros tomásemos esta contraseña para nuestra vida, en estas palabras se encuentra el mismo sentido de la oración de Cristo a su Padre. Cuando oraba desde la cruz, los salmos penitenciales que Jesús recitó y el profeta Isaías, el 4.º cántico, que una vez se recitaba el cántico del profeta Isaías, otras veces unos salmos, el Salmo 24, etc. Pues Jesús desde la cruz de aquellas palabras recitando
estos versos y el salmo y al profeta Isaías, Jesús decía aquello: fuiste tú quien me sacó del vientre, mi esperanza desde el pecho de mi madre, fuiste tú, desde el seno materno fui lanzado a ti, desde el seno materno tú eres mi Dios, tú eres mi Padre Santísimo, Rey mío y Dios mío. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme, cantaré y salmodiaré, porque hasta los cielos se agranda tu misericordia. Y en la carta a los fieles que escribe San Francisco de Asís, él dice: puso su voluntad, Jesús, en la voluntad del Padre, diciendo: Padre, hágase tu voluntad, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú, enseñando a los fieles que quieren seguir a Cristo que tenemos que imitarle a Él. Desde entonces la enfermedad tomó un significado nuevo para San Francisco, y éste manifestó un respeto muy grande a los enfermos. Una vez a un hermano que consideraba a un hombre un falso pobre, un mentiroso, y un falso enfermo, que se hacía el enfermo para dar pena y pedir limosna, San Francisco le explicó: hermano, cuando ves a un pobre, ves un espejo del Señor y de su pobre madre. Y mira igualmente en los enfermos las enfermedades que Él tomó sobre sí por nosotros. Qué pensamiento tan, diríamos, tan espiritual, tan profundo el de San Francisco. Ver en el enfermo, estoy viendo a Cristo, y esa enfermedad es las enfermedades que Él cargó. Eso es lo que cargó en la cruz, en la pasión, por mí. Las enfermedades espirituales, mis pecados, mis vicios, mis pasiones desordenadas, mis iras y descontroles. La enfermedad queda manifiestamente asemejada a la pasión de Cristo. Esto es lo que San Francisco entiende, que es lo que nosotros no entendemos, o no queremos entender, o no podemos, o tratamos de no entenderlo. En otra parte, San Francisco asemeja claramente la enfermedad al martirio. Un día enseñaba que el cuerpo debe tener lo que necesita, pero si por causa de la pobreza o por mala voluntad de los superiores el enfermo no tiene todo lo necesario, hay que soportar todo con paciencia, decía él. Y esta necesidad sobrellevada con paciencia le será imputada por el Señor como martirio. Aquel que se pone bajo obediencia y que deja al superior, que deja a otros que sean los que determinen en su vida, pero es que no me dan esto que necesito, es que no me hacen las cosas, es que, en vez de quejarte, pues tómalo por martirio, ya está. ¿Qué quieres, martirio? Y si te entregan a unos verdugos, si te entregan a unos ateos de estos que están ahí tratando de hacerte renegar y te están martirizando, pues te hacen mucho más que no lo que te están haciendo ahora, en que no te den esa pastilla o en que te hagan otra cosa. El tema de la paciencia, que viene de la palabra del latín pati, que significa soportar, sufrir, se repite con frecuencia en la boca y en los escritos de San Francisco, unido a menudo al tema de la humildad. Decía San Francisco: hay que tener humildad y paciencia en la persecución y en la enfermedad. Humildad y paciencia, juntos en la enfermedad. Una vez más, el martirio y la enfermedad se encuentran aquí unidos y son considerados como equivalentes. Y en las admoniciones, San Francisco considera que las persecuciones y las enfermedades son otras tantas pruebas que permiten marchar tras el buen pastor que sufrió la pasión y la cruz para salvar a sus ovejas. Por eso el hermano enfermo debe dar gracias al Creador por lo que le sucede, pues el sufrimiento es el camino que conduce a la vida eterna.
Aceptar la enfermedad es aceptar la voluntad de Dios. Y por eso el religioso tiene, ¿no? Yo acepto la enfermedad y me pongo en manos del superior. Lo que ellos me digan, los remedios que me manden, pues eso es lo que acepto. ¿Y cómo puede hacerlo uno, un laico? Miren, si tenemos un familiar, si tenemos una persona que se encarga de eso, pues ponerte en manos de ellos. ¿Que no? Pues te pones en manos del médico y dejas al médico que el médico haga. Él es el que manda en este tema, en la salud. Pues ya está. Te pones con obediencia religiosa y aunque el médico sea un ateo, aunque el familiar que está contigo sea un ateo, y aunque te tengan entre los ojos y entre ceja y ceja que no te tragan, pues si te hacen sufrir, ese es el martirio. Ya tienes la solución. Si es que todo, ¿ves? San Francisco no se complica la vida. ¿Quieres ser santo? Pues tienes que aspirar con un deseo grande al martirio. Pero como el martirio a veces nos queda tan lejos, otras veces lo tenemos tan cerca, ¿no? Basta con que salgas a la Rambla por ahí, ya puedes llevarte algo, ¿no? Pero no siempre está ahí. Como San Francisco lo estuvo buscando y conforme más lo buscaba, más lejos se le iba. No lo logró. Así que tuvo que aceptar el martirio de la enfermedad. Ese es otro martirio. Pues Ale, acéptalo y ya está ahí en paz. Pero eso sí, con cara alegre. No de martirio, de martillo, martilleando a los demás, a los que están por alrededor, voy a estar haciéndoles yo que sufran a los demás. No se trata de ser yo el que martiriza, sino el que sufre el martirio. El martirio de la enfermedad encuentra su consumación en la estigmatización. Celano, el autor de la vida de San Francisco, su biógrafo, cuando describe el cuerpo de San Francisco muerto con los estigmas a la vista de todos, habla de las señales de su martirio. Lo vio certeramente. Como ya tenemos dicho, es la culminación de su marcha en seguimiento de Cristo, culminación dolorosa, puesto que el simple tacto del costado le hacía sufrir cruelmente. Pero es también la purificación e iluminación de su alma ardiente. Para San Francisco es la realización, o mejor, la consumación del itinerario que él mismo iniciaba en la oración con que termina la carta a toda la orden. Concédenos hacer lo que sabemos que quieres y querer siempre lo que te agrada, a fin de que interiormente purgados, iluminados interiormente y encendidos por el fuego del Espíritu, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y llegar por su sola gracia a ti, Altísimo. El que quiera llegar a la santidad tiene que tener, como nos dice San Francisco, grandes deseos. Lo de Santa Teresa de Jesús, una determinada determinación, es un deseo fuerte, firme, ardiente del martirio. Y mientras que el martirio llega, de la enfermedad. Así es que ya podemos ir reconsiderando nuestros principios de vida, nuestras ideas e ideales. ¿Qué es lo que yo tengo, el propósito? ¿Qué es lo que a mí me mueve? Pues pidámosle a la Santísima Virgen que nos dé ese espíritu de San Francisco, de poder aceptar con alegría, con paz, con paciencia, con ese soportar ese sufrimiento, sufrir unido a Dios sin rebelarme. Esto que Dios me pone en el camino para mi santificación. Si lo viésemos con los ojos de San Francisco, veríamos el martirio como una meta, un logro, un premio, un merecimiento, a ver si lo somos capaces de merecerlo. Pero mientras que no lo merecemos, el camino del martirio, la
preparación, el ejercicio, el hacer primero unos ejercicios de la rehabilitación esa que hacemos o de examen, diríamos, de práctica. Vamos a empezar a practicar el martirio. ¿Cómo? Con la enfermedad, así de sencillo. Que la Virgen y San Francisco nos ayuden a entender esta parte de la vida espiritual. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar. Presentemos al Padre nuestras oraciones en la memoria de San Francisco, que intercede por nosotros y por todos los hombres. Por el Papa, los obispos y por todos los ministros de la Iglesia roguemos al Señor. Por los religiosos y las religiosas consagrados totalmente al servicio de Dios y de los hermanos, roguemos al Señor. Por los gobernantes, los legisladores y los jueces, roguemos al Señor. Por los ancianos y por todas las personas que viven en soledad, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, que conmemoramos a San Francisco de Asís y recordamos la santidad de su vida y de sus obras, roguemos al Señor. Por las intenciones y necesidades de nuestros superiores, roguemos al Señor. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Escúchanos, Señor y Dios nuestro, y derrama sobre el mundo los dones de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, por alabanza y
Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te rogamos nos dispongas para celebrar dignamente el misterio de la cruz, al que se consagró San Francisco de Asís, con el corazón abrasado en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecunda sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, dándonos así pruebas evidentes de tu amor. Ellos nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo el Cardenal Luis, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna, y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires,
Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua. Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. Con tu espíritu. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
Oremos. Por este sacramento que hemos recibido, concédenos, Señor, imitar a San Francisco de Asís en su caridad y en su celo apostólico, para que gustemos los frutos de tu amor y nos entreguemos a la salvación de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a hacer ahora, en la página 25, la oración por los sacerdotes unidos a la Santa Misa. Todos juntos. Señor Jesús, Pastor supremo del rebaño, te rogamos que por el inmenso amor y misericordia de tu sagrado corazón, atiendas todas las necesidades de tus sacerdotes. Te pedimos que retomes en tu corazón todos aquellos sacerdotes que se han alejado de tu camino, que enciendas de nuevo el deseo de santidad en los corazones de aquellos sacerdotes que han caído en la tibieza, y que continúes otorgando a tus sacerdotes fervientes el deseo de una mayor santidad. Unidos a tu corazón y al corazón de María, te pedimos que envíes esta petición a tu Padre Celestial en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Invitarles, queridos hermanos, hoy, como es este primer jueves de mes, vamos a tener la hora santa, sacerdotal y eucarística. Ahora terminamos, preparamos y vamos a comenzar, hacemos la novena también de Nuestra Señora del Encuentro y la hora santa. El día 6, el sábado, tendremos el Santo Rosario Solemne a las 4:45, después la bendición y la Santa Misa. Es primer sábado de mes. Y mañana viernes, primer viernes, para que hagamos las comuniones de reparación al Sagrado Corazón. El domingo día 14 tendremos el retiro de perseverancia. Ya comenzamos el nuevo curso escolar, con lo que comienzan las actividades como los retiros y los ejercicios. El domingo 14 el retiro de perseverancia desde las 10:30 hasta las 7 de la tarde. Y los ejercicios espirituales los tendremos los días 20 y 21 de octubre de este mes, el fin de semana siguiente, comenzando el viernes 19 por la noche. Inscríbanse, pidan informes en recepción y participen.